En este ejercicio se menciona que esta jeringa tiene una área de 2.50 a la menos 5 metros cuadrados. En la parte donde va a salir el líquido tiene un área de 1/10 a la 8. Y además dice que el medicamento tiene una densidad parecida al agua, así que sabemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y el agua tiene un área de... Bueno, en ausencia de una fuerza sobre el émbolo, la presión total en todas partes de una atmósfera. Es decir, que hacia adentro, hacia acá, por ejemplo, hay una atmósfera. Hacia acá, una atmósfera. Por lo tanto, esta hacia acá y esta hacia allá, una atmósfera en aquella dirección, ¿verdad? Y otra atmósfera en esa dirección se van a cancelar. Por lo tanto, por decirlo así, aquí la presión es 0. Entonces, digamos, vamos a colocar este como un punto 2 de estudio y aquí un punto 1 de estudio. Vamos a escribir la fórmula de Bernoulli, que dice presión 1 más 1/2 de la densidad velocidad 1 al cuadrado más densidad gravedad Y1 es igual a presión 2 más 1/2 de densidad velocidad 2 al cuadrado más densidad gravedad y Y2. Si ponemos nuestro marco de referencia aquí en el equilibrio, Y1 es igual a 0 y Y2 es igual a 0 también. Por lo tanto, esto se cancela y esto también. Además, habíamos dicho que en el punto 2, porque la presión hacia esta dirección es una atmósfera y en dirección contraria también es una atmósfera, entonces P2, 0, quedándonos nada más 1 más 1/2 velocidad 1 al cuadrado igual 1/2 velocidad 2 al cuadrado. Pues siempre que sea un recipiente que se está descargando, o por ejemplo en este caso la jeringa que se está descargando, la velocidad que hay en este punto es tan mínima, es tan pequeña, que es despreciable en comparación a esta velocidad. Por lo tanto, esta velocidad 1 también la vamos a considerar 0. Presión 1 va a ser igual entonces a 1/2 densidad velocidad al cuadrado. En este ejercicio lo que me pide es determine la rapidez del medicamento mientras sale de la punta, es decir, determinar P2. Entonces, presión 1, el 2 está dividiendo, termina multiplicando, la densidad multiplica, termina dividiendo, está al cuadrado, sacamos raíz, nos queda B2. Ahora, la presión 1 es la presión que se ejerce con esta fuerza. En el ejercicio nos dice que esa fuerza es de 2 newton. Menciona una fuerza de 10 newton, de 2 newton de magnitud actúa sobre el émbolo, 2 newton. Entonces, recordemos que presión no es más que fuerza entre área. 2 newton entre el área que está actuando. Todo ese émbolo está actuando sobre esta área, básicamente. Sobre esta área. Entonces decimos, podemos calcular antes o simplemente introducirla. Sustituir aquí. Presión 1 no es más que fuerza entre área. Fuerza entre área. Y tenemos también la densidad. ¿Cuánto es la fuerza? 2 newton. La densidad ya la conocemos, que es la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y el área, pues en un inicio nos dice que esa área es de 2.50 metros.
5, 2.50 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Sacamos raíz a todo. Siempre con el cuidado de poner un paréntesis antes de hacer todo el cálculo. Entonces, tengo cansada la mano y me está temblando. No se mira. Ahí está. Si hacemos el cálculo, limpiando la calculadora, vamos a tener que este resultado es 12.6 metros sobre segundo, que es la velocidad con la que sale ese fluido. Muy bien, ahí está completo. Es el ejercicio número 7. Dice, un tubo de Bernoulli, según esa figura, tiene una sección transversal de 4 centímetros cuadrados, es decir, una área, y en la parte más ancha y de 10 centímetros en la construcción, es decir, aquí. De hecho, en la imagen que ustedes tienen ahí se notan mejor. Es aquí, el área no es esta. Voy a marcar bien. Este es el área. Esta es por donde paso. Inciso A, calcule la rapidez del flujo en la parte ancha y en la parte angosta, es decir, la rapidez de flujo aquí y la rapidez de flujo acá. Pero nos dice que fluye agua en el tubo cuya descarga es de, la descarga nos dice que es de 6 por 10 a la menos 3. 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Recordemos que cuando tenemos unidades de metros cúbicos sobre segundo, nada más nos están hablando del caudal. Entonces, para el inciso A, vamos a tener que caudal es igual a área 1 por velocidad 1. Y también podemos decir que el caudal es área 2 por velocidad 2. Entonces, ya que tenemos caudal y área, simplemente despejamos, encontramos la velocidad. Entonces, velocidad 1 sería de hecho caudal entre área 1, es decir, 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo sobre el área 1, y el área 1 es 40 centímetros. Aquí el único cuidado que hay que tener, que hay que convertir un metro cuadrado, no es más que 100 a 2 centímetros cuadrados. Y eso, si lo hacemos en la calculadora, es 4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Igual aquí, área 2 sería 10 centímetros cuadrados, un metro cuadrado, 100 a la 2 centímetros cuadrados. Entonces el área 2 es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Sí. Entonces en el área 1 sería 4 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces si hacemos ese cálculo, vamos a obtener un resultado de 1.5 metros sobre segundo. Es decir, que esa es la velocidad con la que fluye hacia adentro. Ahora veamos en la parte angosta. Sería velocidad 2, caudal sobre área 2. Entonces velocidad 2 sería 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. El mismo caudal, ¿verdad? No ha cambiado, pero ahora entre el área 2, que sería 1 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, dando un resultado de 6 metros sobre segundo.
es la velocidad con la que sale. En el inciso B del ejercicio preguntan la diferencia de presión. Bueno, en el inciso 2 me piden la diferencia de presión. Escribimos la ecuación de Bernoulli. Si nosotros colocamos nuestro marco de referencia justo que pasa en medio, en la línea media, entonces Y1 va a ser igual a 0. Y2 también va a ser igual a 0. Por lo tanto, aquí en nuestra ecuación de Bernoulli, Y1 0, Y2 0. Y nos pide diferencia de presión, entonces vamos a hacer la resta. De presión 1, esto está sumando, termina restando. 1/2 de velocidad todo al cuadrado, menos, esto está sumando, termina restando. Sacamos factor común, sería 1/2 de la densidad, velocidad 2 al cuadrado, menos velocidad 1 al cuadrado. Sustituimos los datos. Mil kilogramos sobre metro cúbico. La velocidad 2, que era de 6 metros por segundo, y esto al cuadrado, menos la velocidad 1 al cuadrado, que era 1.5. Si hacemos la operación, esto nos va a dar, calculadora, 16.875 pascal. Y si lo expresamos en notación científica sería 1.69, porque redondeamos por 10 a la 1, 2, 3, 4 a la 4 pascal. Entonces eso sería la diferencia de presión que me estaba pidiendo en ese sobre. En la parte C de ese mismo ejercicio nos piden que encontremos esta altura. Nos vamos a concentrar solo en la parte de abajo. Nos dicen que es de mercurio, entonces previo yo busqué en la tabla la densidad del mercurio. Además, la presión que está en este punto es la presión que pasa por, que se produce, mejor dicho, por la parte angosta, mientras que la presión que pasa por este punto, le vamos a poner P1, la presión que se produce por la parte ancha. Entonces, si vemos aquí, básicamente lo que tenemos es una altura que es de agua y aquí una altura que es de mercurio. Y mercurio. Y también tenemos el fondo. Bueno, entonces, por ejemplo, la presión que pasa aquí es la presión que se produce de la parte ancha, mientras que la presión que pasa aquí es la presión que se produce de la parte angosta. Pero una columna de agua más abajo hay una presión que es exactamente igual a la presión que hay abajo de la columna de mercurio, porque esto no está teniendo contacto con ningún flujo, simplemente está ahí. Y de hecho este flujo de aquí está estático, se mueve. Entonces bien podemos sacar la presión en el fondo, que va a ser igual a la presión en la superficie, ¿verdad? En este caso ponemos P1 más la densidad de esta columna, que es agua, H2O. Densidad
gravedad por la altura de esa columna de agua. Y en el otro lado también, pues esa presión es igual a la presión que hay en la superficie más la densidad del fluido que hay, en este caso es mercurio, gravedad y la altura, que es exactamente la misma, el agua. Entonces, como esta presión en el fondo es igual que la otra presión, podemos igualar este término con el otro término y decir que P1, densidad del agua, gravedad y altura, son igual a la presión 2, densidad del mercurio, gravedad y altura. Entonces, aquí va más, ¿verdad? Vamos a pasar los términos semejantes para un lado y el otro. Entonces decimos presión 1 menos presión 2 es igual a la densidad del mercurio, gravedad y altura, menos densidad del agua, gravedad y altura. Aquí tenemos términos semejantes, gravedad y altura. Entonces vamos a sacarlos como densidad, altura, densidad del mercurio menos densidad del agua. ¿Okay? En el inciso A nosotros calculamos esta diferencia de presión. Vamos a anotarla. Aquí estaba. En el inciso A habíamos dicho que P1 menos P2 era 1.69 por 10 a la 4 pascal. Nosotros queremos esta altura, entonces esto vas a dividir igual esto, densidad, esta es gravedad, gravedad, el valor de la constante gravitacional, gravedad, densidad del mercurio menos la densidad del agua, y eso es la altura, H. Entonces H es 1.69 por 10 a la 4 pascal sobre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La densidad del mercurio, que lo habíamos anotado desde antes, 1.36 por 10 a la 4 kilogramos sobre metro cúbico, menos la densidad del agua, que es 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Si operamos esto, nos da 0.37 metros. Esa es la respuesta. Entonces, esta altura de mercurio es de 0.37 metros. Y ese es el final del ejercicio.